Listo. Muchas gracias, Alex. Bien, pues vamos a comenzar la sesión. Vamos a empezar con la dinámica de los criterios. Les voy a ir dando pues algunos puntos que son esenciales de la metodología y del control. Y desde luego pues vamos a platicar sobre cada uno de los casos en particular que asigné el día de ayer, algunas reflexiones sobre el control difuso que realizó la sala superior y sobre todo pues un debate sobre las consecuencias de la decisión que se tomó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son casos que han marcado, digamos, un parteaguas importante para la defensa de los derechos político-electorales, sobre todo para aquellos grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad. La jurisprudencia de la Sala Superior en los últimos 5 años se ha preocupado mucho por los temas de grupos vulnerables, de categorías de protección especial, y pues esto denota los asuntos de control constitucional que han llegado a la Sala Superior. En ese contexto, bueno, el equipo 1, si está listo, pues podemos comenzar con el desarrollo de la primera decisión, que es el Subrec 88, una sentencia bastante interesante, incluso por los efectos de la decisión. Ahorita voy a explicar en qué consintieron los efectos. Y desde luego, cómo, fíjense, una figura que se ocupa para el control abstracto sirvió para el control concreto y difuso que realiza la Sala Superior, sobre todo para materializar el derecho, porque es una sentencia en la que nos encontrábamos en pleno proceso electoral y para la Sala fue difícil definir los contornos de los efectos que iba a precisar en esa decisión. Entonces, equipo 1, adelante, tienen la palabra. Hola, buena tarde. Yo soy parte del equipo 1. Voy a comenzar dando un poquito el contexto de qué es lo que pasó. Y pues bueno, concretamente, con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México en el año 2017, se reconocieron ciertos derechos a favor entre otros grupos, a favor de los migrantes pertenecientes a la Ciudad de México. Entre otros los derechos, se estimó que los migrantes podrían participar en el poder legislativo de la Ciudad de México. Posteriormente se modifica el Código Electoral local y se desarrolla lo que se conoció como la Diputación Migrante. Posteriormente, se deroga del Código Electoral local exclusivamente esta parte, quitándole el derecho a estas personas de poder participar en el ámbito local, a lo que se promovió un juicio local y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dijo que no podía conocer de ese asunto porque estaría ejerciendo un control abstracto de constitucionalidad y estaba impedido para ello. Posteriormente, los mismos que promovieron el juicio se van a una segunda instancia ante Sala Regional Ciudad de México. Sala Regional Ciudad de México les dice que el Tribunal Local sí podía conocer del asunto porque no era un control de constitucionalidad abstracto, sino que bueno, da ciertos argumentos y en un tercer momento, Morena impugna la sentencia de Sala Regional Ciudad de México, donde prácticamente dice que efectivamente el Tribunal Electoral local, bueno, Morena, perdón, estima que el Tribunal Electoral local sí ejerció un control de constitucionalidad abstracto y lo que resuelve Sala Superior en un recurso de reconsideración, que es la sentencia que nos tocó, es prácticamente pues el desglose de nuestra sentencia. ¿Hay por ahí alguien de nuestro equipo si quiera comenzar con esa parte para no irme más allá? Correcto. Bueno, ¿cuál es el derecho vulnerado? Que era la primera parte, ¿no? Bueno, perdón, en lo que hace el derecho que se vulneró, pues básicamente en esta sentencia se vulneraron los derechos de participación política, los derechos de representación política, voto activo y voto pasivo de las personas migrantes. Al ser un grupo pues vulnerable, se puede decir que estos fueron los derechos que se vulneraron en, en sí con el decreto. Correcto. Fíjense, aquí hay un primer punto para ahorita acceder al tema de la metodología, que es
como el control estaba dirigido a un acto derogatorio, fíjense, un acto derogatorio, eso es muy importante. El control difuso también puede controlar los actos derogatorios, a pesar de que sea un acto emitido por un parlamento, por un congreso, que no tiene valor de ley porque es un acto en sentido contrario que deroga la norma. Ese acto también es susceptible de control judicial de la Constitución y de la Convención. Eso nos lleva a un primer punto importante. El acto derogatorio, que es el que suprime una norma, el que elimina del ordenamiento una norma, ¿qué consecuencias tiene para afectar a un grupo en situación de vulnerabilidad? Esto es importante porque así se mide el nivel de escrutinio. Lo dice bien Teresa, se afectaron los derechos de participación política de un grupo en situación de vulnerabilidad. Y entonces eso eleva el nivel de escrutinio judicial, incluso lo dice la sala. Aquí hay un escrutinio estricto a través de una metodología que ahora nos van a explicar. Pero el escrutinio estricto se da porque hay un deber reforzado. O sea, no basta con que digas que eliminaste la figura por una supuesta ausencia de recursos. Porque si eliminas la figura y con ello vulneras el contenido esencial de los derechos de un grupo en desventaja, entonces no basta con esa posibilidad de argumento por parte del legislador. Incluso yo les puedo asegurar que el legislador ni siquiera se dio cuenta que la derogación de esa figura iba a afectar a un grupo en situación, porque no hay un análisis detrás de la motivación que tiene que tener el legislador, esa motivación reforzada cuando genera un acto derogatorio. Entonces, esa fue una de las consecuencias directas. Vamos entonces a la metodología. ¿Quién nos iba a explicar la metodología? Ojo, aquí hay una metodología muy interesante, ¿eh? Muy interesante porque hay la afectación a un principio constitucional. Entonces, adelante. Se supone que en sí la metodología consistía en dos pasos. La primera, ver si se tenía la competencia para entrar a la revisión, y la segunda ya la determinación del derecho político que fue violentado. Serían como dos pasos. Y en la revisión para determinar la competencia, pues se hizo un estudio bastante amplio, donde se determinó que sí había competencia para efectos de que se podía entrar a la revisión, independientemente de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia de acciones de inconstitucionalidad. Y pues sí, fue una lectura bastante extensa y pues sintetizando, pues sí tiene competencia. Y para efectos de ver el derecho violentado, pues se hizo así como un estudio histórico, relacionando con una figura que se llaman diásporas. Ahí en relación a la representación que tienen estos grupos migrantes históricamente, y que se les debe de respetar en la actualidad. Bueno, así lo sintetizaría. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Alguien más del equipo? Sí, bueno, sobre esa parte de la metodología, la Sala Superior aplicó un tipo de test que contenía 5 puntos referente a la progresividad de los derechos humanos y ver si esta medida era restrictiva de ellos. El primer punto establecía que dicha medida tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano, lo cual no se daba porque simplemente se suprimió la figura del diputado migrante. El segundo punto es que verificar si se recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del derecho involucrado, y pues no lo limita, el mismo supuesto, ¿no? Lejos de limitarlo, lo suprime de lleno. El tercer punto es que la medida está justificada por razones de peso, y prácticamente el Congreso únicamente dijo que no había presupuesto para implementar la figura, por lo que la suprimió de lleno sin dar otras opciones. No dijo que se iba a recorrer para un proceso electoral distinto o alguna otra medida, simplemente se eliminó. El cuarto punto es que cuando disminuye o desvían sensiblemente los recursos públicos destinados a su satisfacción, deben buscarse cómo cubrir o cómo conseguir esos recursos para poder implementar la figura, pero pues tampoco se hizo mayor sobre ese aspecto. Y el último punto es que se genera un equilibrio razonable
entre los derechos fundamentales en juego sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. Y pues lo mismo, ¿no? Lejos de encontrar un equilibrio, a lo mejor en ponderación de derechos, pues únicamente se dijo que no, o se le quitó más bien a los migrantes la posibilidad de poder participar. Ese fue el test que aplicó la Sala Superior. Perfecto, fíjate Miguel, aquí viene un punto bien interesante. La metodología que utiliza la sala, por primera vez la utiliza, no la había utilizado en precedentes previos, le denomina test de progresividad. Esa metodología ya la había configurado de alguna manera la Suprema Corte en un precedente anterior donde había analizado la constitucionalidad de una norma de la ley de amparo, que ustedes la deben de conocer, esa que disminuyó el plazo para la interposición del juicio de amparo contra sentencias condenatorias en materia penal. Con la anterior ley de amparo era en cualquier tiempo, y con la ley de amparo vigente del 2013 se redujo el tiempo a 8 años. Y se decía, esa medida legislativa viola el principio de progresividad. Ahí es cuando la Corte diseñó esa metodología. Ahora se traslada a la justicia electoral y lo explicó perfectamente Miguel. Es una metodología que va tendiendo paso por paso para ver si el acto derogatorio vulneró o no el derecho de participación política de las personas migrantes. Ahora iremos al efecto. Hay un punto aquí importante que tal vez se le está escapando al equipo, el análisis del interés legítimo. Esa parte es muy relevante, porque aquí se fue con un interés legítimo que tiene una consecuencia en el control difuso. A ver, Samuel. Bueno, sí, ahondando un poco más en lo que mis compañeros expusieron, precisamente en el tema del interés, la Sala Superior hace un análisis, porque en un principio la autoridad responsable, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, definía que la vía por la cual los ciudadanos deberían de haberse impugnado el decreto era a través de una controversia constitucional en el Poder Judicial local. Entonces, cuando la propia Sala Superior hace un análisis de ese agravio, por así decirlo, de parte del Congreso, pues determina que no es viable porque la propia controversia le exigía a la ciudadanía que se promoviera por al menos 5,000 personas. Y dice, espérame, aquí son 2 ciudadanos nada más que lo están promoviendo. Entonces, como estás hablando de una vulneración en materia político-electoral, sí están legitimados para presentarlo a través de los medios de impugnación proporcionados por las propias salas, ¿no? Aunado a ello, bueno, también se está el tema de que establecían que estas personas no acreditaban la residencia en el extranjero. Dicen, es que ellos no tienen una afectación directa porque no comprueban que residen en el extranjero. Situación que, bueno, las autoridades electorales siempre actúan de buena fe, con el simple hecho de demostrar con su credencial para votar expedida en la Ciudad de México y su matrícula consular, bueno, les acreditaron que sí eran sujetos legítimos para impugnar, porque estos se vean afectados con el decreto que pues derogaba la posibilidad de que los ciudadanos residentes en el extranjero, bueno, hace un análisis muy interesante porque dice, ok, son ciudadanos de la Ciudad de México que ya no viven en la Ciudad de México, pero que tienen vínculos con la Ciudad de México, en este caso. Entonces decía, aquí se está vulnerando, bueno, un derecho extraterritorial en el sentido de que es una diputación es una curul de migrantes que la votan migrantes. Es decir, es un grupo subrepresentado y bueno, aquí menciona esta palabra, la diáspora, ¿no? Que es esta población extraterritorial o que reside fuera pues del país y que claramente era una vulneración a sus derechos político-electorales porque se buscaba o se busca o en ese entonces que dentro del propio Congreso de la Ciudad de México tuvieran una representación al ser un grupo subrepresentado. Correcto. Fíjate, Samuel, aquí hay un punto muy interesante. Porque ustedes saben que el interés legítimo de inicio ha tenido su gran desarrollo en el juicio de amparo. Digamos que con la reforma de 6 de junio del 2011 en materia de amparo, la reforma constitucional, el interés legítimo empezó a tener una dimensión importante para la tutela de los derechos difusos. Hoy en día ese interés legítimo es muy importante para la tutela de los derechos de participación política, sumamente. Y más cuando estamos frente a estos grupos en situación de desventaja que históricamente nunca han tenido
una representación dentro de los poderes públicos, mucho menos dentro del poder legislativo. Entonces, hace el análisis del interés legítimo y esto, digamos, viene a revolucionar el tema del efecto del control difuso. Fíjense, la regla general del efecto del control difuso es que la declaratoria de inconstitucionalidad solo es interpartes, ¿están de acuerdo? Solo para las partes que fueron al procedimiento, es decir, van a ser los beneficiados de esa declaratoria. Sin embargo, en este caso, es un claro ejemplo de cómo puede haber un efecto llamado difuso o efecto indirecto, donde yo, por la posición especial que tengo frente al orden normativo, me voy a ver beneficiado de la sentencia, a pesar de que no acudí al medio de impugnación o al medio de control constitucional. Yo no fui, pero yo soy migrante de la Ciudad de México que puedo ocupar un lugar en el Congreso bajo esa categoría. Y entonces, si se ordena la protección vía interés legítimo, yo indirectamente me puedo ver beneficiado. Eso no quiere decir que cambie el matiz del control difuso, sigue siendo un control difuso, solamente que el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad pues tuvo un alcance diferenciado, un alcance que alcanzó a una categoría de protección especial o grupo determinado o determinable de personas, que es parte del efecto de la sentencia. Ahorita lo vamos a ver porque el efecto es algo, fíjense, muy relevante, nunca lo había ocupado la sala superior. Ese efecto que dio por primera vez lo ocupa y es un efecto propio del control abstracto, no del control concreto. Entonces, ese efecto lo vamos a platicar. Del equipo, vamos hacia la conclusión. ¿Quién más falta por intervenir? ¿No? ¿No están los demás? Sí, adelante, Samuel, adelante. Bueno, en parte de los efectos de la sentencia, evidentemente fue la inaplicación del decreto. Aquí, como usted lo ha comentado, por el control abstracto, hace un análisis interesante con referencia a que la Sala Superior regularmente inaplica normas para caso concreto de los sujetos que lo solicitan. Para este caso, por lo que se ha venido... Lo perdimos, ¿verdad? De suprimir el decreto de la Diputación Migrante, pero además de tener un efecto reviviscente, se le llama. Reviviscencia. Es decir, que trajo, por así decirlo, ¿sí? En palabras coloquiales, trajo de nuevo a la vida el código derogado para efecto de que se aplicara en ese proceso electoral. Y le ordenó, pues, al OPLE que continuara con los trabajos para la implementación de la Diputación Migrante, atendiendo también, bueno, a los tiempos por los que fue resuelto y que ya el proceso estaba encaminado, pues era más factible traer el código que había sido derogado para su implementación durante ese proceso electoral. Claro, esta figura de la reviviscencia tiene unas particularidades muy interesantes y digamos que es muy complejo de materializar la reviviscencia, sobre todo cuando estamos próximos o dentro de un proceso electoral, muy complejo. Ahorita lo estamos viendo en Coahuila. Fíjense, les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en Coahuila. Viene una modificación a la ley electoral y entonces se aumentan los topes de gastos de campaña. Se aumenta incluso el financiamiento público que se le va a dar a los partidos políticos y desde luego a las y los candidatos, y entonces el OPLE, con base en esa ley, pues empieza a distribuir el dinero. Dice, bueno, voy a distribuir cómo va a estar el financiamiento público para los partidos que van a participar en la elección para gobernador. Y de repente la Corte declara la invalidez de la norma. La invalidez en un control abstracto. Y revive, a través de la reviviscencia, la ley anterior para que se aplique en este proceso electoral. Porque en el artículo 105 de la Constitución tenemos una veda legislativa, la conocen. 90 días antes de que inicie el proceso electoral no puede haber modificaciones sustantivas a la ley electoral o modificaciones importantes de fondo que cambien la dinámica por los principios de seguridad y de certeza jurídica. Entonces revive la ley anterior y ¿qué creen? En la ley anterior los topes de financiamiento público y demás eran menores. Y luego, ¿cómo pedimos que se regrese ese dinero?
Fíjense qué complejo lo tiene el OPLE, porque dice, bueno, es que yo ya entregué la norma porque esa era la que estaba vigente en ese momento, ¿ahora qué hago? O se modificaron los topes de campaña y un candidato independiente dice, oye, con la ley anterior yo tenía un tope de tal y ahora tengo un tope mucho menor, ¿qué pasa? Incluso se llega a argumentar que hay una violación al principio de retroactividad en perjuicio. Ahí la salida del OPLE es, fíjense, este es algo muy kelseniano. Si la norma se declara inválida, es como si nunca hubiera existido. No existía la norma, se declaró inválida y a pesar de que tuvo momentos de vigencia normativa, en el momento en el que se declara hay un efecto anulatorio de la norma, es como si jamás se hubiera configurado. Entonces no hay aplicación retroactiva, porque esa norma técnicamente nunca tuvo que haber tenido vida jurídica. Eso lo dijo Kelsen cuando diseñó el control abstracto, porque sabía las consecuencias del control abstracto. Entonces, esta figura de la reviviscencia lo que hace es, como su nombre lo indica, como dijo bien Samuel, revive la norma anterior, la que estaba derogada para que se aplique. Entonces, la Sala Superior, la única salida que tuvo en ese momento era revivir la norma derogada. Fíjense, es un acto legislativo en positivo. Hoy los jueces se han convertido en legisladores en positivo, ya no solo en negativo. Esto evidentemente pues le daría un infarto a Kelsen si viviera, ¿no? Porque él nunca lo pensó así. Él pensó al juez como un controlador nada más, como un árbitro que definía cuándo una norma era inválida y la derogaba. Ahora los órganos jurisdiccionales se han convertido en legisladores en sentido positivo. Y aquí está un claro ejemplo de ello, porque hay una imposibilidad material. El legislador de la Ciudad de México ya no podía técnicamente legislar la figura de la Diputación Migrante y la única salida fue revívela y entonces Instituto Electoral de la Ciudad de México regula la figura a través de un acuerdo general para que fijes plazo, registro, cómo deben de generar la candidatura a los partidos políticos, etcétera, para cumplir precisamente con esa cuota de Diputación Migrante. Entonces es muy interesante el efecto. Fíjense, aquí es cuando entienden que hay una relación entre el control abstracto y el control difuso. No están tan alejados, guardan muchas similitudes. Y hoy en día el control difuso ha tenido muchas variantes, muchos matices en cuanto a los efectos. El interés legítimo lo ha venido a revolucionar. También la defensa de los derechos difusos ha sido un parteaguas. También el hecho de que a través del control difuso no solamente se pueden impugnar normas en sentido estricto, sino fíjense, solamente 2 ejemplos. Omisiones legislativas, las omisiones legislativas se pueden enjuiciar a través de control difuso. Y el otro, actos derogatorios. Un acto donde el legislador elimina una norma, pues también es susceptible de control judicial de la Constitución y de control de convencionalidad. Esta es una de las sentencias que más llama la atención hoy en día de los matices del control difuso. Más llama la atención, una sentencia muy interesante. Incluso pedagógicamente es una gran sentencia, por cómo se explica la metodología del test, cómo se explica el nivel de escrutinio frente a categorías de protección especial y cómo se explica la violación al principio de progresividad, porque también es un tema bastante interesante este, cuando se pone en la balanza frente a la prohibición de normas regresivas. Entonces, es una de las sentencias más emblemáticas de control difuso en la actualidad, por la metodología que se utilizó, por la consecuencia de revivir una norma ya derogada. Incluso, imagínense, el Congreso de la Ciudad de México hizo una revuelta cuando sucedió esto, porque dice, ¿cómo la Sala Superior va a revivir una norma derogada? Eso no le toca a la Sala Superior. Entonces, incluso llegó al grado de no querer ejecutar la sentencia. No querer ejecutarla por decir, es que eso no le toca al Tribunal Electoral, esto le toca al legislador ordinario de la Ciudad de México. Y entonces ahí entra un choque importante, ¿no? Un conflicto entre poderes, porque pues la Sala Superior tiene que hacer cumplir sus determinaciones y a veces las autoridades responsables, vinculadas, no quieren ceder tan fácilmente frente a este tipo de actos. Entonces, creo que es una muy buena sentencia. No sé qué le pareció al equipo, pero en la estructura, en el diseño de la decisión, en la metodología y todo, es un acierto por parte
de la Sala Superior esta decisión. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Alguien de los demás que tenga alguna duda respecto a esta? Alberto, adelante. Bueno, a mí me tocó la primera parte en cuanto a los derechos vulnerados. Adelante, te escuchamos. A mí me pareció muy interesante. Yo ya había escuchado aquí, como bien comentó mi compañera, ¿no? El derecho humano era el de participación ciudadana y representación política en su vertiente de sufragio activo y pasivo. Entonces, únicamente así como cuestión general, que todos los derechos humanos o la gran mayoría tiene sus vertientes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que utilizamos el amparo, ¿no? Que vemos la seguridad jurídica, pues viene en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad. O sea, también los derechos humanos se pudiesen llegar a desdoblar, ¿no? O sea, por decirlo de cierta forma, a mí me pareció muy interesante, insisto, yo ya lo había visto sobre todo en seguridad jurídica, pero también por la invitación, ¿no? O sea, siempre que hablemos de derechos humanos, pues ver cuál es la vertiente para efectos de poder hacer valer pues, argumentos dirigidos en una vertiente en específico. Ese sería mi único comentario. Sí, perfecto. Que de hecho ese concepto de desdoblamiento viene del sistema jurídico alemán, ¿no? Esto, desdoblamiento, maximización de los derechos, viene precisamente de la dogmática que tienen los alemanes para la configuración de los derechos fundamentales. Y se utiliza hoy en día en América Latina, muchos de los autores alemanes han tenido una gran influencia en los sistemas latinoamericanos o iberoamericanos, ¿no? Como Robert Alexi, como Dieter Green, como Conrad Hesse, etcétera. O sea, son autores que han tenido una influencia muy importante en los tribunales constitucionales de América Latina, y ahí está el claro ejemplo de estas metodologías que hoy en día se utilizan, ¿no? Entonces, muchas gracias al equipo, excelente. Creo que es una sentencia relevante del control difuso en estos últimos 5 años y había que discutirla, ¿no? Investiguen un poco más sobre el tema de la reviviscencia. La verdad es que es problemático el tema, no es tan sencillo cuando la Corte nada más se pone a declarar invalidez y revivir normas sin medir el tema del contexto fáctico, o sea, cómo impacta. Ya les puse un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos más donde incluso se han dado los supuestos de distribución de candidaturas bajo una nueva regla y de repente te invalidan la norma y te reviven la anterior y cambian las reglas del juego. Y entonces los institutos electorales sufren muchísimo con esto. Porque aparte, imagínense, estamos en pleno proceso electoral. La presión es fast track. Y ha llegado el caso de estar a unos días de que ya se lleve la jornada electoral y viene una declaratoria de invalidez y entonces todos nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, es muy importante el tema. De hecho, cuando viene una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, siempre la Sala Superior emite una opinión. La Corte le pregunta a la Sala Superior cuál es su postura sobre ese ejercicio de control abstracto. Se reúne un grupo de expertos, expertas de la Sala Superior y emiten una opinión respecto del planteamiento en abstracto de esa norma y de los efectos que se pueden dar si hay una declaratoria de invalidez. Alberto, adelante. Sí, igual, únicamente también un comentario. Hace algunos años aquí en Baja California, yo creo que fue hace menos de 10 años, en cuanto a una determinación, lo que comentaba de una reestructuración en cuanto a unas diputaciones, estaban a punto de la toma de protesta y minutos antes llegaron con un diputado y le dijeron que ya no iba a ser diputado, que iba a ser una mujer por cuestiones de paridad de género. O sea, fueron minutos, o sea, de hecho aquí fue muy sonado esa circunstancia. Sí, está muy complejo el tema, ¿no? Samuel, adelante. Esa misma situación se dio acá en Nayarit, inclusive a la persona que había sido electa como diputada de representación proporcional, ya se le había entregado sus credenciales como diputado. Y fue previo a la toma de protesta. Entonces creo que fue un día antes de la toma de protesta, cuando se hizo el cambio, igual por tema de paridad, y pues quedó sin efectos esta persona, tanto su constancia, pero o sea, ya tenía todos los accesos, por así decirlo, del propio Congreso del Estado, y pues le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no. Sí, inclusive claro. hubo un ayuntamiento también donde nos tocó esa misma situación de entregar previo la constancia. Bueno, es en un municipio de la Sierra, donde igual fue un tema muy peculiar porque se anuló una casilla.
y en esa casilla que se anuló ya no le dio la votación al primer lugar, sino que quedó en segundo. Y también fueron unos temas ahí pues sobre todo con la sociedad, ¿no? De que pues, tachaba ahí al instituto de un tema de que pues había arreglado el tema mal. Sí, claro, son muy complejos y muy técnicos también este tipo de problemas que se dan en el contexto de un proceso, ¿no? Solo imagínense qué tan problemático es para un instituto cambiar las reglas cuando se invalida una norma. O sea, decir, mira, todo lo que publiqué, los acuerdos circulares y demás, quedan sin efectos. Porque la Corte me declaró la norma inválida, que fue el origen de todo esto, y ahora viene otra norma que se está reviviendo y yo tengo que volver a hacer toda esa chamba que ya había hecho. Entonces es muy complicado, a pesar de que la Corte le da celeridad, porque cuando le llega una impugnación en materia electoral en abstracto, dentro de un proceso o próximo a un proceso, la Corte le da la mayor celeridad posible, o sea, privilegia el tema, pues para evitar que haya un retraso, una suerte de incertidumbre o de inseguridad jurídica. A pesar de todo eso, sigue siendo muy problemático el tema. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿No? Vamos entonces con el equipo número 2. El equipo 2 también le toca una sentencia que es un tanto problemática en su materialización por el efecto que propone la Sala Superior y por las autoridades a las que vincula en ese control de constitucionalidad que hizo. Adelante, equipo 2. No sé quién iba a participar primero. Bueno, puedo tomar yo la palabra para la parte de los derechos vulnerados, ¿no? Que es la primera parte, respecto a la sentencia SUPREC 91 del 2020. Al hacer la lectura de la misma, los derechos vulnerados, obviamente, primero hablando del recurrente, ¿no? Quien hace valer su derecho para llegar mediante el recurso de reconsideración ya a las autoridades electorales, pues el recurrente básicamente está argumentando que se está vulnerando su derecho a ser votado y su derecho humano de acceso a la justicia. Eso es lo que señala el recurrente como los derechos vulnerados. Obviamente ya yendo al fondo y a los antecedentes del asunto, pues todo viene a raíz de que al recurrente la sala Jalapa, la sala regional Jalapa, emite una resolución por medio del cual considera que ejerció violencia política de género en contra de una regidora, el recurrente actuando como presidente municipal en ese momento. Entonces, y pues los derechos vulnerados, a consideración de la regidora, pues serían el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Si quieren continuar los compañeros, la siguiente parte. Perfecto. Bueno, nos explica Horacio un poco el contexto, los derechos que se vulneran en este caso en concreto y un poco de, digamos, el elemento fundamental de la decisión, porque aquí estamos frente a un tema de fundamento constitucional. Es muy interesante esto porque se buscaba establecer cuál era el fundamento para esos fines. Entonces, adelante, equipo. Sí, buenas tardes a todos. Se escucha un poco bajo, Heriberto. Sí, continuando con la exposición, ¿ya mejor? ¿Me escuchan? Sí, ahí un poco mejor. Okay. Bueno, continuando con la exposición de esta presentación. ¿Ahora se escucha bajo? Sí, lo escuchan bajo, ¿verdad? Sí, muy, muy bajo. A ver, ahí está mejor. Sí, si te lo pegas para que se escuche un poquito mejor, está excelente. Ya se te apagó tu micro. Está apagado el micro, ¿eh? ¿Sí? ¿Se me escucha? No se escucha, ¿verdad? No.
Se escucha, pero muy bajito. Sí, a ver si quieren continuamos con el que viene del equipo y ahorita regresamos con Heriberto en lo que soluciona el tema del audio. Sí, adelante, Fidel. Buenas tardes, no sé si ahí me pueden escuchar bien. Sí, maestro, yo no soy del equipo 2, sin embargo, la compañera María del Refugio me pidió que por cuestiones laborales no iba a poder estar en la sesión. Sin embargo, me pidió que subiera aquí al chat su análisis. No sé si me permitiera leerlo para poderlo comentar, ¿sí? Y análisis del concepto de agravio respecto de la metodología. Se dice que de la demanda se advierten diversos conceptos de agravio dirigidos a contravenir las determinaciones de la responsable, las cuales se pueden dividir en dos temas principales. Primero, agravios relacionados con el sobreseimiento y la valoración de pruebas por las que la responsable tuvo acreditada la violencia política en razón de género. Y segundo, agravios relacionados con el orden de integrar una lista de personas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género. Y continúa. En primer lugar, se analizan los conceptos de agravio en los que el actor cuestiona la valoración de las pruebas, por lo que la responsable tuvo acreditada la violencia política en razón de género. En segundo lugar, para el caso de que se tuviera por acreditada la violencia política en razón de género, se abordarán los conceptos de agravio relacionados con los efectos de la sentencia de la Sala Jalapa, en los que ordenó al instituto local integrar una lista de personas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género. Y termina mencionando: es necesario señalar que tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como ONU Mujeres han destacado que el monitoreo y los datos de violencia política contra las mujeres en las elecciones proporcionan evidencia útil para documentar, prevenir y denunciar el problema, por lo que se requiere una metodología de recolección de datos y un sistema de monitoreo para hacer un mapeo completo y evaluar ese problema. Es el análisis que realizó la compañera María del Refugio, maestro. Perfecto, muy bien, Fidel, muchas gracias. Creo que hay dos puntos, fíjense. Aquí Fidel nos pone de hincapié que el primer punto relevante era la acreditación de la violencia política por razón de género, porque incluso el asunto que viene de Oaxaca, que resuelve en un primer inicio la Sala Regional Jalapa, determina que efectivamente hay un tema de violencia política por razón de género. Y la Sala Jalapa vincula únicamente a la configuración de la lista al instituto local. Después viene un cambio en el efecto, y es cuando la Sala Superior busca el fundamento, que a ver si me lo dan ahorita, ¿no? Porque es un control constitucional y desde luego convencional para el fundamento de la lista. Ese es el tema más propiamente constitucional, ¿no? El fundamento. Francisco, adelante. Bueno, ¿alguien iba a participar? Bueno, conforme a la reforma de junio del 2011, pues la reconfiguración del artículo primero, en donde se establece la obligación de todas las autoridades de promover los derechos, bueno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y no tan solo conforme a la Constitución, sino conforme a todos los tratados internacionales. Entonces, este parrafito concatenado con las distintas convenciones que ha aprobado el Estado mexicano, como la Convención para Erradicar la Violencia, la de Belén do Pará, por ejemplo, se concatenan para poder establecer que esta resolución sí es constitucional y sí es convencional por el bloque de constitucionalidad que vamos ahí junto con pegado, al establecer que este tipo de listas lo que hacen es como garantizar la no repetición del acto, que es una de las cosas que se tienen que garantizar para que no se sigan afectando los derechos de las mujeres que puedan sufrir violencia política de género. Y para el caso concreto, en esta sentencia 91-2020, pues se acreditó desde un primer momento esa
violencia política en razón de género con los test que se aplicaron. Por ahí ahorita yo también soy del estado de Guerrero, trabajo en el INE y me tocó estar en mi distrito, el municipio de Ilatenco, en donde en el 2021 se anuló la elección precisamente por violencia política de género, y aquí varias personas decían, pues sí, se acreditó la violencia política de género, pero ¿por qué no se le impidió a la persona que se le estaba achacando esa violencia participar? Pues porque no se acreditó que esa persona haya sido la culpable. Se acreditó la violencia, pero no se acreditó el generador, el violentador que hizo esa violencia. Entonces, también si se le hubiera suspendido los derechos al contendiente, pues al no estar acreditado en el expediente su responsabilidad al respecto, pues también ahí vulneraría derechos. Pero pues como no se acreditó esa situación, sí es prudente esa repetición de la elección, de esa nulidad por violencia política de género, pero también se debe de cuidar que al que se le sancione debe de tener expedito su derecho para una defensa adecuada, si es que hay los elementos que justifiquen esas pruebas que justifiquen marcarle la responsabilidad. Entonces, pues bueno, aquí yo veo que sí es constitucional, sí es convencional, precisamente por esa reforma del 2010. ¿Es cuál? Muchas gracias, Francisco. Excelente. Sí, el fundamento de ahí lo sustrae precisamente la Sala Superior para determinar que la creación del listado tiene un fundamento constitucional y un fundamento convencional frente a la Convención Belén do Pará. Aquí hay un punto importante. El listado tiene solo efectos declarativos. Es decir, solamente te va a decir quién está en esa lista porque cometió violencia política. Si se quiere restringir el ejercicio de un derecho, como el de participar en un proceso electoral, el de ser votado, entonces tiene que haber una sentencia emitida por autoridad judicial ejecutoriada, que quede firme. Es un punto importante, porque esto va de la mano con el artículo 23.2 de la Convención. El artículo 23 efectivamente da la posibilidad de restringir un derecho político electoral cuando viene por una sentencia emitida por autoridad, dice el 23.2, por autoridad competente en materia penal. Sin embargo, la interpretación del precepto ha dicho por cualquier autoridad jurisdiccional. Es decir, el Tribunal Electoral, si visualiza violencia política y emite una sentencia, podría ordenar que esa persona no participe del proceso, una vez que esa sentencia quede firme, adquiera la calidad de cosa juzgada. Entonces, eso es importante. Incluso la propia sala lo dice, el listado es declarativo y únicamente a través de sentencia emitida por autoridad jurisdiccional se podrá restringir el derecho a ser votado dentro de un proceso electoral. ¿Vale? Fidel, adelante. Sí, maestro, únicamente para ahora sí concretar lo que acaba de mencionar el compañero Francisco y lo que usted acaba de mencionar. Efectivamente, en otra sentencia que se va a analizar ahorita con posterioridad, se argumenta de que el registro es únicamente para efectos de publicidad, sin que en alguna forma tenga efectos constitutivos, pues ello dependerá de sentencias firmes de autoridades electorales, de tal forma que será en la sentencia electoral en la que se determinará la sanción por violencia política en razón de género y sus efectos. Y que el hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia política de género no implica necesariamente que esté desvirtuado de su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias o resoluciones firmes emitidas por la autoridad electoral competente. Justamente lo que usted acaba de comentarnos. Es que fíjate, Fidel, la sentencia va de la mano con el principio de proporcionalidad de la pena. O sea, hay que medir el tema fáctico, que fue lo que sucedió, para imponer la sanción de manera proporcional. Algo como lo que sucedió en el caso Félix Salgado, que ahora vamos a discutir, ¿no? Se tenía que medir si la sanción fue proporcional frente al segmento fáctico. En ese caso, a una omisión de presentar un informe de precampaña. Entonces, por eso es importante generar un diálogo de proporcionalidad en la sanción, ¿vale? Porque violencia política se puede dar bajo muchos contextos, ¿están de acuerdo?
bajo muchos contextos. La Sala Superior apenas resuelve un caso de violencia política de género el año pasado, donde a una mujer de un partido político, no voy a decir cuál, no se le convocaba a las sesiones de comisiones, ni se le permitía votar, etcétera. Entonces es un tipo de violencia. Ahora hay que graduar la sanción, ¿no? Que puede ser desde una amonestación, una multa, hasta la más grave, que puede ser no te permito participar en un proceso electoral o te cancelo el registro para participar en un proceso determinado. Entonces la graduación va de la mano con todas las posibilidades de sanción que prevé la ley general, porque la ley general va graduando la sanción y te dice, puede ser una amonestación verbal o por escrito, puede ser una multa, o en el mayor sentido, la mayor intensificación, pues puede ser la posibilidad de que no participes en el proceso. Entonces, ese punto es importante. Ahora, para ir cerrando el debate de esta resolución, ¿qué hubieran hecho? ¿No? Fíjense, había dos posibilidades cuando se estaba discutiendo el tema para el efecto de la decisión. La primera posibilidad, pues, fue la que al final se aterrizó en la sentencia, que fue vincula al INE. O sea, ordénale al INE que cree el listado, a pesar de que no hay un fundamento legislativo para proveer de ese listado, a pesar de que el INE no tenga expresamente una facultad para crear ese tipo de listas. O la otra era el constitucionalismo dialógico, que era dialoga con el legislador, dale un plazo para que regule el tema del listado en la ley general y después que le toque ejecutar ese listado al Instituto Nacional Electoral. Esa era otra posibilidad, incluso para generar una especie más de diálogo cooperativo con el legislador. A veces la sala no opta por eso, ¿eh? En las últimas decisiones la sala ha sido muy imperativa. Por ejemplo, 50% mujeres candidatas para los cargos a gobernaturas. Pues a pesar de que no existía norma expresa, fue un imperativo de la sala y dijo, partidos políticos lo tienen que hacer. Y los partidos dijeron, oye, pero no hay norma expresa, no importa. Ya es una decisión judicial firme y tú la tienes que cumplir en sus términos. Entonces, a veces el dialogar también es bueno. También es bueno, sobre todo evita conflictos entre los poderes y fomenta, pues, este diálogo democrático que tiene que existir. Pero tal vez a veces no sea tan sano, porque ustedes también saben que el legislador puede ser un tanto apático para estos temas, ¿no? No le interesan tanto, y si le dan un plazo y luego el legislador lo quiere cumplir, luego hay que estarle requiriendo para que lo cumpla, o sea, se vuelve más complejo el tema del cumplimiento. Pero eso no quita el hecho de que pueda haber este tipo de diálogos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué hubieran hecho? ¿Optar por vincular al INE o por algo más dialógico con el legislador y decirle, tú regúlalo en la ley general y después que lo haya regulado, entonces sí ordénale al INE que configure el listado? A ver, los escucho. ¿Alguna participación? Adelante, Francisco. Pues como ya se ha visto, cuando ha sucedido que los tribunales hacen este actuar de conminar al legislativo a que legisle sobre ciertas materias que tienen la obligación constitucional, convencional de hacer, pues es como predicar en el desierto, porque no se realizan en los tiempos. Ya van varios asuntos de esa materia que los plazos ya tiene hasta años que se han vencido, un par de legislaturas que han pasado y no se han completado esas adecuaciones legislativas que se mandataron en su momento. Entonces, pues también viendo esta situación, la Sala Superior, previendo una más pronta impartición de la justicia para las personas que han sufrido este tipo de violencia, opta por esta situación de mandatar al INE, pero también no le están limitando el derecho de ejercer su facultad al Congreso de legislar en la materia. El INE provisionalmente está legislando, bueno, está llenando estos vacíos de la legislación con lineamientos generales, pero tiene vigentes sus facultades el legislativo y en cualquier momento que así lo decida puede hacer esas adecuaciones legislativas y lo que haya, los lineamientos, los acuerdos que se hayan emitido en su momento, pues dejarán de tener efecto, pero
al ver esta pasividad legislativa es por lo que se ha optado, me imagino, por esa otra vía de ordenarle a la autoridad administrativa y no a la autoridad legislativa que haga esas adecuaciones. Sí, claro. No es tan sencillo el tema, ¿eh? En el sentido de generar un imperativo tan categórico por parte de un tribunal, ¿no? Y ordenarle, por ejemplo, al INE, tú crea la lista, ¿no? No sé cómo le vas a hacer, no sé si tienes recursos con la configuración de este tipo de listados, pero tú lo tienes que hacer por un tema de exigibilidad de los derechos, ¿no? Es complejo el tema también, pero lo que dice Francisco también es cierto. El constitucionalismo dialógico ha demostrado que a veces el legislador no quiere cumplir la determinación judicial. Ahí está el ejemplo que yo les ponía de la cannabis, ¿no? La Corte le da un plazo al legislador para modificar la norma de 90 días que está previsto incluso en la Constitución, y simplemente el legislador dice, pues no lo voy a hacer, ¿no? No hay consenso, no voy a legislar del tema, y entonces le avienta la pelotita a la Corte. Tu Corte emite la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el tema. Y también para la Corte no fue sencillo el tema, ¿eh? Nada, porque la Corte no tiene facultades para legislar en materia de uso lúdico de la cannabis. O sea, la Corte lo único que hizo fue declarar la invalidez de la norma y ya. O sea, hoy en día existe un vacío normativo sobre el tema. Hoy en día existe ese vacío. Y el legislador, la declaratoria, si no mal recuerdo, se da a principios del 2021. Fíjense cuánto tiempo ha pasado y sigue sin haber una legislación al respecto. Entonces, sí es cierto que hay antecedentes donde el legislador poco le importa y hay mandatos constitucionales expresos que a la fecha siguen sin cumplirse. Ahí tienen el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que 4 años ya, algo así, es una locura eso. Y el legislador no se pone de acuerdo para legislar en esa materia procesal. Entonces sí es complejo. Hoy los sistemas democráticos se han vuelto muy complejos en esos temas. Vale, Samuel, adelante, ¿querías extender algo? Sí, claro, lo que comentaba usted de que era lo más idóneo en cuanto a vincular al INE o al legislativo, ¿no? Lógicamente, creo que todos coincidimos en que sería al legislativo. Si está el tema que usted comenta y además, pues de que no hacen las cosas, escudándose en la inviolabilidad parlamentaria, es decir, dice, yo soy como tal, pues un congreso, yo soy la representación del pueblo, tu poder judicial no me debes de decir qué es lo que tengo que hacer, porque finalmente quien determina la operatividad de las normas soy yo. Eso, como usted bien lo ha dicho, ha desencadenado, pues en lineamientos, reglamentos, y un sinfín de malabares que las autoridades, bueno, en este caso las electorales, el INE como los soples, pues hemos tenido que implementar ante las lagunas evidentes. Nosotros hemos vivido el caso, por ejemplo, de las propuestas de reforma de la ley electoral, las que se hacen pasando cada proceso, que se mandan al legislativo, pues bueno, nunca se toman en cuenta. Finalmente nosotros, bueno, hablo nosotros por los soples, somos quien operamos la norma, en este caso la ley electoral, pero nunca nos consultan. Es decir, nosotros mandamos las propuestas, pero nunca las toman en cuenta. Y al final del día, siempre al cuarto para las 12, es decir, al cuarto para el proceso electoral, es cuando empiezan a hacer toda esta serie de modificaciones a la ley electoral y quedan, pues no queda práctico, ¿no? Nosotros vivimos aquí el caso en la reforma del 2020 en Nayarit, de un plumazo le quitaron la atribución a los consejos municipales para el dictado de medidas cautelares. O sea, como que fue un párrafo que quedó incompleto. Entonces, nuestra ley decía que era la Comisión de Quejas y Denuncias la encargada para dictar las medidas cautelares, pero para unas cosas era un claroscuro, porque para algunas cosas sí mencionaba los consejos, pero para otras lo dejaba como flojo. No era claro. Entonces, bueno, por determinación interna aquí del OPLE se determinó pues que todas las medidas cautelares que se formularan en todo el estado iban a pasar a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Entonces, eso fue un tema que ya luego se dio cuenta que sí, por el tema de la técnica legislativa quedó incompleto, quedó inconcluso, pero ya no dio el tiempo como para la interpretación, y es ahí donde los operadores sufrimos al momento de la implementación de estas leyes a medias, ¿no? No, y espérate, Samuel, vamos a sufrir más si se aprueba el plan B, ¿eh?
porque el plan B, que es la propuesta que está para modificación de las leyes generales en el Senado, la verdad es que deja mucho que desear. Mucho, y hay muchos temas bastante complejos ahí, otros que no se tocaron, y unos donde evidentemente hay complicaciones en la procedencia incluso de los medios de impugnación, porque ahora se reduce a 2 medios de impugnación prácticamente todo. Entonces, si se aprueba eso, va a ser complejo. Yo no digo que esté incorrecto, me parece que fíjense, tenemos alrededor de 13 mecanismos de impugnación en materia electoral, más otros que se han creado a través de la jurisprudencia electoral, ¿no? Como el juicio electoral. Entonces, es muy complejo. Ahora súmenle todos los medios de impugnación a nivel local. O sea, es impresionante lo que existe. Se ha vuelto tan técnico esto que ha espantado a las y los abogados. Ahora no hay especialistas en los temas electorales. O sea, ustedes son un grupo muy selecto de gente que se especializa en ese tema, porque en realidad el abogado no le quiere entrar al tema electoral, porque se ha vuelto demasiado técnico y demasiado complejo también, sobre todo para ir agotando instancias, recursos, etcétera. Entonces, lo cierto es que hay que mejorar un poco el sistema y no es tan fácil, sobre todo en las condiciones de construcción política que existen hoy en día. No es tan sencillo el tema. Bien, ¿algún comentario en cuanto a esta determinación adicional? Sí, adelante, don Raúl. Buenas tardes a todos. Ya veo que a mí me tocó hablar sobre la metodología que se había utilizado en este equipo. Entonces, por lo que pude estar investigando y también leí en el, ¿cómo se llama? Expediente, pues yo creo que se determinó lo del test de progresividad, porque la conclusión que da este expediente es que se creen el Registro Nacional de las Personas que tengan acreditado pues un hecho de violencia de género. Entonces, ¿nos podría identificar ahí cuál fue la metodología que se utilizó en este expediente? Sí, fíjate, yo advierto 2 metodologías. Uno fue un control constitucional, donde se buscaba el fundamento para la creación de la lista, que era, a ver, busquen la Constitución cuál, y el fundamento era regular el tema del modo honesto de vivir, ¿no? Que está establecido como requisito en la Constitución. Y ese modo honesto de vivir se puede desvirtuar si tú violentas por razón de género en los procesos electorales o dentro de algún acto que vincule a la materia electoral. Y el otro es un control de convencionalidad en un sentido estricto, porque, como dijo Francisco, la sala fue a la Convención Belén do Pará, y de ahí trajo la obligación del Estado mexicano de implementar medidas, políticas, acciones para evitar que la mujer sufra de violencia en cualquier aspecto de su vida. Entonces, de ahí saca el fundamento de un control de convencionalidad la sala y dice, esta es una medida que es idónea para evitar que la mujer sufra de violencia en los contextos democráticos o de los procesos electorales. Entonces, ahí hay una especie de control de convencionalidad. Por esa obligación que tiene el Estado mexicano en el artículo 1 constitucional y en el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, donde también vinculan a crear este tipo de medidas, que al final es una medida judicial, si así lo quieren ver, judicial administrativa, porque quien se va a encargar operativamente del listado es el Instituto Nacional Electoral. Entonces sí la crea la Sala Superior, pero a quien le corresponde ejecutarla, tenerla actualizada, etcétera, pues es al Instituto Nacional Electoral. Y es un listado, imagínense, a nivel nacional. Es muy complejo el tema también. Es tan complejo el tema como lo del programa piloto para que las personas en prisión preventiva como medida cautelar pudieran ejercer su derecho a votar. Es muy complejo. El INE empezó primero con un programa piloto que ahora tiene que volverse una realidad normativa para 2024. Y creo que el INE no tiene la posibilidad ni financiera ni tampoco humana para llevar a cabo eso. Va a ser muy complejo, porque incluso el INE tuvo una reducción en este año y creo que para el siguiente va a tener una reducción mayor por la política que tiene el Ejecutivo Federal frente al INE, que hay que recordar, el INE va a tener un nuevo presidente, ¿eh? Eso puede cambiar, puede barajearse de manera diferente también, pero por lo que pinta, va a venir otra reducción más severa para los recursos del INE
y a ver si le alcanza para poder implementar este programa y todos los programas que hay detrás, ¿no? Porque todo el tema de cuotas también tiene un gran gasto por parte del Instituto Nacional Electoral y de operatividad también. Entonces hay que pensar también en esos espacios. Por lo mientras, pues tenemos un listado que tiene que administrar el Instituto Nacional Electoral, que lo tiene que tener al día por mandato de la Sala Superior y que tiene un efecto enunciativo o declarativo, ¿no? Creo que es una buena decisión. O sea, lejos de la problemática que pudo tener frente a la ausencia de legislación expresa para esa competencia, pues es una decisión que nos puede gustar, ¿no? Aquí le tendremos que preguntar a las mujeres también. ¿Creen que la conformación de un listado es una medida asertiva para evitar los temas de violencia? Tal vez muchas puedan decir, pues no, o sea, con el hecho de que exista un listado no se va a prevenir el tema de la violencia política, o tal vez algunas digan sí, o sea, creo que el listado evita que se sigan generando este tipo de actos de violencia política, ¿no? Es un tema interesante porque cuando se va a evaluar una medida, pues le tienes que preguntar al grupo que se ve beneficiado de esa medida, ¿no? Uno como caballero creo que poco tiene que opinar sobre la efectividad de la medida. Ahí le corresponderá más bien a las mujeres evaluar si esta medida realmente es idónea y efectiva o no lo es. ¿Correcto hasta aquí? ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Vamos entonces con el equipo número 3, mientras voy encendiendo la luz porque ya se hizo de noche por acá. Adelante con el equipo número 3. Si estamos, el equipo 3 le tocó el caso Félix Salgado, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí o no hay nadie del equipo número 3? No. A ver, Fidel. ¿Ah, Fidel eres del 3 también? Sí, yo soy del equipo 3, pero me tocaron las conclusiones. Ah, muy bien. ¿Quién más estaba, Fidel, contigo por ahí? ¿O no vinieron? Dijeron, no, mejor no voy porque no preparé nada. Estaba Francisco. No está Francisco. Y... Ah, tú Francisco, no, pero otro Francisco. No, sí. Otro Francisco. No, don Francisco, que aquí está presente. Bueno, pues si no es tan Fidel, pues vamos a aventárnoslo tú y yo, ¿no? Es una sentencia muy interesante porque es una interpretación conforme. Y es una sentencia interesante porque aquí hay tres metodologías, fíjense, en una misma decisión hay tres diferentes metodologías. Si quieres, explico un poco el contexto y me ayudas con el tema de las conclusiones y demás, ¿no? Sí, nada más comentarle que es respecto de la sentencia, la Subrec 91-2020, no es el caso Félix Salgado. Ah, la 91. Sí. Ok. Bueno, entonces adelante, te escucho. La 91 ya la discutimos, ¿no? Sí. Sí, fue la 88, 91, que es la del listado, y ahorita viene el sub JDC, ¿no? El 417, si no me equivoco. Al equipo 3 nos tocó esto, a la 91, maestro. ¿Sí? Sí. No, ese era el 2, ¿no? Fue el 2. Sí, donde estaba Francisco. Sí, el 91 fue el anterior. Sí, fue el anterior. Jorge, ¿tú en cuál estás, Jorge? En el 4. En el 4, Jorge. Bueno, entonces voy a explicar el de Félix Salgado, porque creo que no hay nadie del equipo. De todos modos, ya tomé en cuenta la participación de don Fidel, porque les tengo que decir algo. Yo califico los exámenes al final, ¿eh? Y voy a tomar en cuenta también la participación que ustedes hayan tenido, porque ahora tienen que hacer una evaluación para obtener la constancia del diplomado. Entonces, evidentemente, esto también influye. Aquí voy viendo quiénes son los que están activos, participando, etcétera, ¿no? Sí, Fidel. Sí. Entonces, maestro, me gustaría hacer una síntesis así muy general para que los compañeros pudieran aterrizar más este tema de lo que usted acaba de exponer, más allá de los antecedentes. Sí. Bueno, en términos generales, al entrar al estudio probatorio, la sentencia que usted acaba de exponer en estos momentos
confirma la decisión de la Sala Regional Jalapa respecto de la comisión de actos de violencia política en razón de género cometidos por el presidente municipal contra una regidora del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ¿sí? También confirma la creación de una lista local de personas sancionadas por violencia política en razón de género. De igual manera, modifica la sentencia de la responsable a fin de que el INE cree un registro nacional complementario a las listas que generan los organismos públicos locales, ¿sí? Así como crear los lineamientos al respecto. En la sentencia se señala que todas las autoridades administrativas electorales federal y local, en el ámbito de su competencia, tienen el deber de elaborar listas públicas de personas infractoras por violencia política en razón de género, y que el INE, previo al inicio del proceso electoral federal, deberá regular una lista nacional que sea complementaria a los de los institutos locales. También precisa que el registro tiene efectos de publicidad de sentencias firmes que determinan la sanción por violencia política y sus efectos, por lo que tal lista no tendrá efectos constitutivos. También señala que el hecho de que una persona esté en el registro no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente, ¿sí? Se considera además que las listas contribuyen a una reparación integral, porque debe buscar restituir o compensar el bien lesionado para restablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito o, en su caso, mejorarla. Y finalmente nos menciona que es una herramienta fundamental para fortalecer la política de prevención de la violencia política hacia las mujeres, así como una medida de reparación transformadora cuya intención es ir más allá de su función restitutiva, ya que es una alternativa de justicia correctiva que busca una transformación democrática de la sociedad, puesto que no solo se enfrenta al daño padecido, sino que también las condiciones sociales que han permitido la continuidad de estos casos. Eso sería todo. Correcto. Muchas gracias, Fidel, por la conclusión. Me parece que está excelente. Va de la mano con lo que estuvimos discutiendo de este precedente. Y el equipo número 3 le toca el caso Félix Salgado. ¿Vale? Ese es el caso del equipo 3. ¿Hay alguien del equipo número 3, Samuel? No, perdón, no soy del equipo 3, pero respecto del registro, quisiera hacer un comentario, tal vez va con el tema de las listas ampliadas, no sé si lo puedo hacer. Sí, claro, adelante. Lo que pasa es que acabamos de tener un asunto, creo que es el primero que se dicta en el país, no estoy muy seguro, de una sentencia penal, es decir, la Fiscalía de Delitos Electorales llevó ante un juez de control un procedimiento abreviado por violencia política. Se acaba de resolver acá en el estado y se condenó a la persona. Era en agravio de una diputada, una diputada local, y ambas personas son indígenas. El procedimiento se fue de procedimiento abreviado. En este caso, el imputado aceptó los hechos por publicaciones en redes sociales y el juez lo condenó a, si mal no recuerdo, 5 años, 3 meses y 11 días. Y nos ordenaba que lo inscribiéramos en el registro, más no nos establecía la temporalidad. Y bueno, en este tema, de hecho, se acaba de resolver en distintas directrices, porque nosotros mandamos la consulta al INE, que a su vez lo mandó a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y en este año acaba de emitir un acuerdo por el cual dice que en este caso, la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Electorales sí tiene atribuciones para solicitarnos la inscripción y el plazo. Ok. Se me hace un tema relevante que no quise desaprovechar, ¿verdad? Ahorita que hablaban del tema del registro. Sí, y además nosotros igual consultamos al juez porque él no tenía conocimiento de los lineamientos para la inscripción de personas sancionadas por violencia política. Se lo hicimos del conocimiento y él ya nos contestó que el plazo para el registro en el registro local y nacional era por el mismo plazo que él lo había condenado, es decir, 5 años, 10 meses y 11 días, si mal no recuerdo, contados a partir de la ejecutoria. Y lo ordenó, que tomara un curso con nosotros, ya entre otras medidas de reparación, ¿no? Pero ese tema sí se me hizo importante rescatarlo, y digo, perdón el comercial, pero se me hace algo novedoso porque
bueno, al menos en el estado, no sé en el país, es la primera sentencia que tenemos del corte jurisdiccional, pero en materia penal, no electoral. Correcto, sí, ¿no? Bastante interesante el tema, ¿eh? Bastante, sobre todo porque concluye en un procedimiento abreviado, entonces acepta la responsabilidad penal para un beneficio de reducción de la pena, pero bueno, a pesar de la reducción, me parece que no obtiene un beneficio para cumplir la pena bajo otra modalidad, porque son más de 5 años. Entonces también está interesante el tema, ¿no? Muy bien. Equipo número 3, entonces, ¿hay alguien del equipo 3 o no hay nadie? No, bueno, el equipo 3 dijo, no, mejor no hay que ir hoy. A ver, don Miguel. No puede hablar, no puede prender su micro. ¿No? Ok. Bueno, a ver, les voy a compartir. Sí, sí, claro. Perfecto, miren, les voy a aprovechar para compartir esta presentación donde viene parte de este tema del equipo número 3. Sí, Eli, adelante. Una pregunta, ¿cuáles son los datos de las sentencias de los equipos? Si nos podría Es subreg repetir para... 88, Ajá, 2020, el subreg 91, también ajá. 2020, ¿no, equipo? Sí. Este que es el sub JDC 416 del 2021. Y el último es este subrap 79 2020. Ok. ¿Cuál es el de Salgado que decía? Es este, el Ok, JDC 416 del 2021. ok, gracias, para tenerla acá. Fíjense, este caso es muy emblemático porque se ocupan 3 metodologías. ¿El contexto cuál era? Félix Salgado era entonces precandidato a la gobernatura del estado de Guerrero sin que expresamente lo haya designado así Morena, porque Morena jugó un poco con la norma electoral en el sentido de argumentar que con base en sus estatutos para ellos no había precandidatos. Eran algo así como agentes para el cambio o para la cuarta transformación, algo así les denominó. Trató de jugar un poco con la norma electoral. Entonces no les otorgaba una constancia como precandidatos del partido para ocupar un cargo de elección popular. Sin embargo, a pesar de que formalmente no tenían esa constancia, sí realizaban actos tendientes a una precampaña que, como ustedes saben, pues debe de ir dirigida solo a los miembros o simpatizantes del partido político, porque lo que se busca ahí es que esos miembros o simpatizantes los elijan como candidatos al cargo. Entonces, estos precandidatos, pues evidentemente que también tienen una gestión económica, también tienen un gasto que tienen que reportar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que todo el tema de fiscalización está centralizado, ¿no? Le corresponde solo al Instituto Nacional Electoral. Bajo ese contexto, pues se tienen que rendir, conforme al reglamento de fiscalización, los informes de precampaña, aunque no hayas gastado nada, ¿no? Tú tienes que decir, no gasté nada, entonces reporto 0 pesos de gasto. O gasté 100, o gasté 200, o 1000, o millones de pesos, lo que se haya gastado. Se tiene que fiscalizar para que se visualice si hay un rebase o no en los topes de campaña, porque al final del proceso viene un informe de fiscalización. Y ustedes saben que una causal de nulidad es el rebase de topes de campaña. Entonces, por eso la necesidad de estar reportando al instituto cuál es el gasto en materia de fiscalización. Bueno, pues a Félix Salgado se le hizo fácil no reportar ese gasto, a pesar de que el instituto ya le había requerido. Y la contestación era, no soy precandidato. Sin embargo, pues si ustedes iban a Guerrero, pues veían pósters donde salía Félix Salgado, propaganda en materia electoral que se estaba difundiendo, incluso alguna difusión a través de las redes sociales que se ocupó mucho para ese proceso electoral. Luego entonces se logra acreditar que efectivamente pues había erogado un gasto en materia de publicidad y no lo había reportado al Instituto Nacional Electoral. Cuando se da cuenta de esto, Félix quiere presentar su informe,
para que fuera un informe extemporáneo y entonces la sanción no fuera la misma. Sin embargo, como fueron varios meses después, el instituto determinó que no era una entrega extemporánea, era una omisión, porque aparte lo que había reportado Félix era no gasté nada, y sí había gastado. Claramente se había visualizado en el contexto fáctico que algo había gastado, no sabíamos cuánto, pero por lo menos le había tenido que invertir algo a esa campaña en un periodo de pre-campaña. El INE decide entonces imponerle una sanción prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la pérdida del derecho a ser registrado o la cancelación del registro. Contra esa determinación, se impugna frente a la Sala Superior la cancelación del registro y la Sala utiliza 3 metodologías para resolver el tema en un control difuso, ¿vale? Porque se impugnaba la constitucionalidad del artículo 456. Se decía, el artículo 456 que prevé la posibilidad de la cancelación de un registro es inconstitucional, ¿vale? Esa era la propuesta constitucional que se le hizo a la Sala Superior y que tenía que resolver. La Sala Superior, para esta primera propuesta del 456, realiza una interpretación conforme. ¿Para qué? Para salvar la validez de la norma del artículo 456 y determina que el 456 es válido desde la perspectiva constitucional si se interpreta sistemáticamente frente al artículo 229, que es otro artículo que prevé diversas sanciones, como yo les decía, dependiendo la actuación por parte del candidato o del partido político, pues se fija una sanción para que ésta sea gradual, para que ésta sea proporcional conforme al artículo 22 de la Constitución. Ustedes saben que el artículo 22 regula el principio de proporcionalidad de la pena, no solo en materia penal, de proporcionalidad de la pena en cualquier sanción, que sea administrativa, que sea penal, que sea civil, etcétera. Tiene que haber una proporcionalidad en la pena. En ese contexto, determina que el artículo 450 es proporcional siempre y cuando la sanción de cancelación del registro se proporcione de acuerdo con el evento fáctico que se vaya a sancionar. Es decir, tú tienes que advertir el caso en concreto y a través de la falta que se haya hecho a la normatividad electoral, imponer la sanción. Lo que sucedió aquí fue que la Sala Superior no quiso aventarse el round de la sanción. Y entonces determina que el Instituto Nacional Electoral tiene que fundamentar, justificar el por qué impuso la cancelación del registro. Ya dijimos que el artículo 456 es válido, es decir, sí puedes imponer la cancelación del registro como sanción. Pero dice la Sala Superior, yo no lo voy a hacer. No asumió plenitud de jurisdicción. Y entonces rebotó el asunto al Instituto Nacional Electoral para que el instituto en libertad de jurisdicción resolviera si volvía a imponer la sanción y la justificaba o si la cambiaba. Y el instituto, ahí en un debate muy interesante, si alguien lo pudo ver en el pleno del instituto, pues reitera la cancelación del registro y justifica el porqué de la cancelación. Ahora, la tercera metodología que se vincula a esto es el test de proporcionalidad, porque ¿qué creen? La cancelación provoca una restricción. Restringe, si te cancelan el registro, se te restringe tu derecho a ser votado. Es decir, Félix Salgado no iba a poder participar en ese proceso electoral. Y el INE determina que la sanción es proporcional porque cumple con un fin constitucionalmente válido, que es proteger el tema de la fiscalización, es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Y determina entonces, en ese ejercicio constitucional, es un ejercicio muy complejo, fíjense, 3 metodologías diferentes para resolver un caso constitucional. Determina que la medida, aparte de que es proporcional en la sanción, también es proporcional frente al test de proporcionalidad. Son 2 metodologías diferentes. Incluso la Suprema Corte ha hecho la distinción. Dice, una cosa es el principio de proporcionalidad de las penas y otra es el test de proporcionalidad. Son 2 métodos diversos. Y bajo esos argumentos
determina el Instituto Nacional Electoral, cuestión que después fue confirmada por la Sala Superior, que la cancelación del registro fue la sanción correcta para el señor Félix Salgado. Ahora, había otros actores vinculados, ¿vale? Porque también se estaba impugnando algunos registros para candidaturas municipales. La Sala Superior también les quita el registro, pero ordena una modificación que es importante. El INE lo que había dicho es, te quito el registro, fíjense en esto, Alberto, Miguel, Jorge, Raúl, Elizabeth, te quito el registro, pero aparte no te dejo participar en los 2 siguientes procesos electorales. Y la Sala Superior dice, no, tranquilos, porque esa pena es trascendental. Ustedes saben que las penas trascendentales están proscritas por la Constitución. Y entonces dice, no, o sea, sí quítale el registro, pero solo para este proceso electoral. Porque si eso trasciende a otros 2 procesos, violas la Constitución. Y entonces ordena también que para esos cargos municipales, incluso alguien de aquí es de Michoacán, don Jorge, creo, también para el gobernador, el entonces candidato a la gobernatura de Michoacán, sucedió lo mismo. Le cancelan el registro por no haber rendido este informe de precampaña. Y sucedió lo mismo, exactamente. Él dijo, no soy precandidato, no tengo por qué rendir informe. Le dijo, la Sala le responde, fíjense, diplomáticamente. Dice, el hecho de que Morena no te haya registrado como precandidato no te quita el elemento fáctico de que seas precandidato en el contexto material, porque estás haciendo actos de precampaña. Entonces, no importa la denominación que te pueda dar un papel otorgado por un partido político, sino importa que tú estás saliendo a hacer actos de precampaña, y eso basta para darte la calidad de precandidato. Y entonces sucede lo mismo y le quita también le quita el registro, le cancela el registro a ese candidato para la gobernatura de Michoacán. Ahí se dio algo muy peculiar, porque también le habían cancelado el registro al candidato a la presidencia municipal de Morelia. Sin embargo, como la pena no puede trascender, solo fue para que no participara como candidato a la presidencia municipal. Después lo vuelven candidato a la gobernatura del estado de Michoacán y es el actual gobernador, ¿no? O sea, paradigmáticamente, o sea, violé la ley, pero soy el actual gobernador del estado de Michoacán. Entonces, fíjense, ha sido muy complejo porque los partidos políticos buscan darle la vuelta a la norma de alguna manera. De alguna manera. Y esto fue el claro ejemplo. A mí me gusta la resolución porque es el claro ejemplo de decir, no puedes burlar la norma electoral. O sea, la sanción es correcta y se da como la sanción más grave, que es la cancelación, y te mando un mensaje, partido político. Si no rindes tus informes de fiscalización, esta puede ser la sanción. Estoy seguro que para el siguiente proceso electoral, el que viene del Estado de México, de Coahuila, y el proceso electoral a nivel federal para la presidencia de la República, Morena va a rendir sus informes de pre-campaña, porque ya hay un antecedente de cancelación. Entonces, es un buen mensaje de parte de la justicia electoral. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta, comentario? Esta yo se la recomiendo, porque en la técnica constitucional de control difuso es una muy buena sentencia. Explica cómo aplicar la interpretación conforme, cómo aplicar el test de proporcionalidad y cómo aplicar el principio de proporcionalidad de la pena. Entonces es una sentencia pedagógica también interesante para que conozcan las técnicas de control constitucional o los métodos de control constitucional. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Vamos entonces al último tópico del equipo 4. Está el equipo 4, está Jorge. No sé quién más había del equipo número 4, pero bueno. Alejandra también, perfecto. Pues le cedo para que nos den la explicación del caso, la metodología y cómo se resuelve esta decisión. También interesante, porque el tema de intervención gremial es recurrente en los temas de los partidos políticos, de afiliación partidista. Entonces es un tópico también que en la justicia electoral se plantea de manera recurrente o cotidiana. Adelante. Ok,
Creo que levantó la mano la compañera Alejandra. Sandra, no sé si quieras comenzar. Claro, buenas tardes, compañeros. Perfecto. Bueno, en la sentencia del SUBRAP 79-2020 encontramos que el Partido Verde Ecologista denunció la participación del CENTE en la conformación de la organización Redes Sociales Progresistas. Esto lo hizo mediante una denuncia al instituto en la cual la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tomó participación y como prueba entregaron 20 enlaces en los cuales encontraron que, bueno, ellos señalaban que se apreciaba la intención del sindicato de apoyar a la organización para la conformación del partido político Redes Sociales Progresistas. Derivado de esto se realizaron diversas acciones, entre las cuales del cruce de la información y de las personas que participaban para redes sociales progresistas, se encontraron que 1,420 coincidían con las del Sindicato Nacional de Trabajadores, por lo cual el instituto sancionó a redes sociales progresistas imponiéndoles una multa, pero también que se señaló que que no se podía, que siendo un sindicato no podía intervenir dentro de la organización. Entonces, derivado de ello, las redes sociales progresistas señaló que había 5 agravios de los cuales se podían verificar derivado de ese acuerdo del instituto, que era la violación a la garantía de audiencia porque no les habían aportado los oficios en los cuales había dado contestación la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Secretaría de Educación Pública, en donde se señalaban las personas que se supone fungían en diversos cargos en redes sociales progresistas. Y el derecho vulnerado en esto fue el derecho a la afiliación de los ciudadanos que pertenecen a organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores, pues si bien es cierto que la Constitución prohíbe ello, también este es un derecho político electoral que tienen todos los seres humanos, y es de ahí que se señala o viene a trascender esta sentencia. No Perfecto. sé si alguien quiera continuar. Gracias, Alejandra. Jorge, adelante. Sí, bueno, sí me escucho. La compañera ya dio una síntesis, no mucho de lo que iba a decir. Y ya para complementar, aquí el punto de conflicto es la interpretación del artículo 41 constitucional, 41, base 1, párrafo segundo, en relación a consistente en el uso de mecanismos corporativos gremiales para conformar una nueva fuerza política. Hace una interpretación la Sala Superior de este artículo y dice la Sala Superior que no basta con que miembros de un sindicato formen parte de un procedimiento de creación de un partido, ya sea mediante la afiliación o mediante la ocupación de cargos. Es necesario algo más. Así, la Sala Superior interpreta este artículo constitucional y lo interpreta en términos generales de que se ocupa de algo más. ¿Qué se ocupa? Se ocupa de que, fundamentalmente, de que haya una coacción en el voto dentro del sindicato. Eso es lo que fundamentalmente entiendo yo que dice la Sala Superior, y en ese contexto creo que los derechos aquí que se tratan de proteger fundamentalmente es el voto libre, que no sea coaccionado por parte de los cúpulas del sindicato, lo cual según la Sala no se acreditó en esta resolución, no se acreditó porque inicialmente sí se sancionó al partido, el INE lo sancionó al Partido de Nueva Creación por involucrarse el sindicato del CENTE. Claro. Entonces yo creo que los derechos, fundamentalmente los derechos que se tratan de proteger es el voto libre e individual por una parte, y por otra el derecho de asociación y afiliación. Ese derecho individual, afiliarse, asociarse, no se puede restringir. Más o menos es en ese sentido, además de lo que ya le dijo la compañera. Perfecto. ¿Hay alguien más del equipo?
No, creo que no. No estuvieron. Bueno, fíjense, este es un punto interesante. Sí, Jorge, adelante. No, nada más, maestro. Yo de la metodología que se utilizó para resolver la resolución, yo digo, desde mi punto de vista, nada más pude identificar que se señala en la resolución como parte de la metodología que se examinan los motivos de inconformidad que generan mayor beneficio al promovente. Esa es la única que identifiqué, pero no sé cuál es. En sí no me tocó, pues, pero no sé cuál sea la metodología en sí que se utilizó. Fíjate, se utilizó un test de proporcionalidad como técnica constitucional, porque como bien lo señala Jorge Yale, se estaba verificando si la restricción de pertenecer a sindicatos o gremios puede utilizarse como razón para negar el derecho individual de afiliación a un partido político. En palabras muy sencillas, si tú perteneces a un sindicato o a un gremio, no te puedes afiliar a un partido político. Esa era la restricción. Y como es una restricción absoluta, para ese tipo de personas, al derecho de afiliación política se giró un test de proporcionalidad. Y en el test de proporcionalidad, la sala determina que la medida es inconstitucional, porque bien lo decía Jorge, hay otras medidas alternativas. O sea, no le prohíbas a la persona que pertenece a un sindicato que se afilie a un partido. Más bien, lo que puedes buscar es que el sindicato no influya en la afiliación partidista o que no tome parte del partido político o coopte el partido político para fines de establecer un vínculo que puede ser económico, que puede ser político, con un determinado sindicato gremio. Entonces, determina la inconstitucionalidad de la medida legislativa en la grada, fíjense, de la necesidad. La necesidad dice, hay otras medidas igualmente idóneas para proteger el fin, que es evitar que los gremios o partidos influyan en las personas para afiliarse a un partido y salvaguardar el derecho de filiación partidista. Y dice, sí, hay otras. Y Jorge nos dio la clave. La fiscalización para evitar que estos gremios pues incidan en la manera en la que tú te afilias a un partido político. Entonces, la grada de la necesidad evalúa esas medidas igualmente idóneas. Dice Laura Clérico, que es una profesora argentina que ha estudiado muchísimo el test de proporcionalidad. De hecho, tiene un libro publicado por el Instituto el Centro de Estudios Constitucionales de Querétaro sobre el principio de proporcionalidad. Dice, la grada de la necesidad lo que hace es generar la perspectiva de que existan, bajo la modalidad del derecho comparado, otras medidas igualmente idóneas que cumplan con el fin y que intervengan en un menor grado el derecho que se ve lesionado. Y esa medida igualmente idónea, pues precisamente la de evitar la intervención. Prevenir la simulación, por ejemplo, que hay una simulación en el tema de si yo pertenezco a un gremio me voy a afiliar a este partido, que la afiliación sea totalmente libre, incluso la verificación, dice la sala. El Instituto Nacional Electoral puede verificar esta situación y puede verificar cuando una persona se esté afiliando, que haya una asamblea para la afiliación de ciertas personas, que no haya intervención gremial en esa afiliación. Entonces, hay otras medidas que contribuyen a ese fin y por eso declara la inconstitucionalidad de esa medida legislativa. Entonces, la técnica que se utilizó para el control constitucional fue el test de proporcionalidad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, se van a ir acercando a el bloque de control de convencionalidad. Entonces, les quiero recomendar 2 textos para ese bloque, con independencia de todo el material que ya les compartieron. Hay 2 textos, uno es de Saúl Mandujano. De Saúl Mandujano, les voy a poner el link. Es un texto, digamos, que tiene una metodología muy asertiva para conocer cómo aplicar el control de convencionalidad.
Se llama Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa. Ahí les puse el link. Es de la editorial Tirán-Lo Blanche. ¿Vale? Muy sencillo, es un texto muy chiquito donde explica cómo aplicar el control de convencionalidad, el tema del diálogo, etc. O sea, es un texto bastante pedagógico con una muy buena metodología. Y el otro texto, que es un tanto más complejo, pero que también habla sobre el tema procesal del control de convencionalidad, es este. Fíjense, este fue difícil de conseguir, pero creo que en línea lo podrían adquirir. Se llama Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Y el autor de este libro es Luis Andrés Cucarella. Es un autor español. ¿Vale? Aquí está. Perdón, Luis Andrés. Luis Andrés Cucarella. Galeana. Y la editorial es una editorial colombiana, yo lo compré en línea, se llama Ediciones, Doctrina y Ley. Aquí viene la editorial. ¿Cómo se llama el autor? ¿El autor? El autor es Luis Andrés Cucarella, con doble L. Luis Andrés Cucarella. Entonces se van a aproximar al bloque de control de convencionalidad y creo que este texto les puede servir muchísimo para seguir fortaleciendo este tópico en específico. Faltó ver una sentencia, se las voy a compartir por si alguien quiere analizarla posteriormente, que es un tema de financiamiento privado para candidaturas independientes, donde también se hizo un control de constitucionalidad. Es un sub JDC 222 del 2018. Vale, está muy interesante ese tema de financiamiento privado para las candidaturas independientes y los topes, a la luz del principio de igualdad. Ahí se hizo un escrutinio estricto, porque fíjense, la Sala Superior ha entendido que los candidatos y candidatas independientes son una categoría de protección especial. Interesante, porque ha ampliado el grupo de categorías del artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución. Entonces, es un tópico bastante interesante este de las candidaturas independientes y cómo juegan un papel de grupos en situación de desventaja totalmente, en muchos rubros. En el rubro de financiamiento, en el rubro de apoyo ciudadano, etcétera, ¿no? Es muy complejo en México ser candidato o candidata independiente. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, queja, alguna reflexión. ¿No? ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? Ok. Bueno, pues creo que fue una muy buena clase. Gracias a todas y todos por su participación, por haberse tomado el tiempo de leer las determinaciones. Yo sé que el tema laboral, profesional es complejo, pero qué bueno que podamos generar estos espacios, ¿no? Que ustedes mismos lean las decisiones para que vean cómo se construye la argumentación en la justicia electoral y sobre todo estos casos de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Nos vemos, creo que en 2 bloques más o 3. ¿Vale? Sigan disfrutando el diplomado. Gracias, hasta pronto. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, estamos en contacto. Gracias, apoyo. Bye, hasta pronto. Hasta pronto.